Pues bienvenidos a todos nuevamente los que están en Piedras Negras. No sé cómo está la situación, pero la última noticia que recibí de parte de Chuy Lozano, nuestro hermano Chuy Lozano, fue que ahora estaban hablando de que necesitaban vacunarse todos antes de que pudieran abrir los puentes, y toda esa historia ya, que sabemos, ¿verdad? No la quiero llamar por la palabra que pensé ahorita, pero todos pensando, sí, caca de toro en español. Pero el Chuy me dijo que eso, ¿verdad? Que estaban esperando hasta que todos estuvieran vacunados, hermanos. Y normalmente, le estaba diciendo a Nicole hace ratito, le digo, normalmente nosotros, como que, bueno, pues a lo mejor el mes que entra, ¿verdad? O sea, sí, yo creo que ya. Y hemos estado diciendo eso desde hace 1 año y medio ya. Cuando me llegó el recado de Chuy, les soy sincero, o sea, hubo por primera vez reconocí un celo de enojo, de cómo se atreven, o más bien cómo nosotros hemos sido complacientes con este sistema de estarnos dictando quiénes pueden adorar a Dios y quiénes no. Entonces necesitamos todos levantarnos, y es parte de la primera petición que voy a poner como congregación, en línea también, a todo el que nos quiera acompañar, para todas las iglesias que tengan personas que vienen también de Piedras Negras. Vamos a levantarnos, vamos a declarar ese puente abierto totalmente al tráfico. No hay nada que nos vaya a impedir el flujo continuo de bendición que en esta iglesia se da también para muchos que están en Piedras Negras. En el nombre de Jesús tomamos esa autoridad y ya no vamos a ceder, hermanos, vamos a tomar el control de la situación con la palabra de Dios, declarando que ese puente está abierto totalmente, no solamente el 1, sino también no solamente el 2, sino también el 1, para el continuo transacciones que haya, que se tengan que hacer entre las dos naciones, pero por causa de los hijos de Dios, esto se va a abrir y ya no lo vamos a tolerar más en el nombre de Jesús. ¿Estamos en acuerdo? Mateo 18:19 dice que si 2 o 3 de nosotros nos ponemos en acuerdo acerca de cualquier cosa que pidamos al Padre, nos será hecha por Él. Bueno, pues ya nos pusimos de acuerdo, ya somos más de 2 o 3, así que está hecho y garantizado en Cristo Jesús. Amén. Así va a ser. Así es. Bueno, seguimos con la serie, hermanos, que comenzamos, de hecho, hace 3 semanas. Esta es la cuarta. La primera fue acerca de nuestra responsabilidad, nuestra respuesta delante de Dios. Es muy importante porque es nuestra respuesta a la habilidad que hay solamente en Dios y en su palabra, que es Jesús. Y luego la siguiente sesión vimos acerca de que no solamente es la voluntad de Dios todo lo que está escrito en su palabra, sino que también nos dio una ley espiritual que se llama la ley de la fe. ¿Por cuál ley? Dice Pablo. ¿Por la ley de las obras? O sea, la ley de Moisés. Dice no, sino por la ley de la fe. Y la ley de la fe juega la parte de que tú tienes que responder a la palabra de Dios para que el poder de Dios pueda fluir. Y una vez que fluye el poder de Dios, entonces podemos ver esa mano extendida de Dios sobre nuestras vidas mientras no desmayemos, ¿verdad? Porque obviamente Dios no puede entrar a la fuerza en ninguna situación. Y la semana pasada vimos acerca de que Satanás no puede devorar a ninguna persona que sepa quién es en Cristo Jesús. No te puede devorar.
Si tú sabes quién eres en Cristo Jesús, no hay manera que el enemigo pueda venir y devorarte absolutamente nada en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, en tus relaciones, nada, hermanos. Pero necesitas saber cuál es tu herencia en Cristo, ¿verdad? Eso es importante. Y la segunda parte del mensaje fue estar peleando con un enojo santo, de acuerdo a Efesios capítulo 4, versículo 24, 25, por ahí, en donde se nos dice que nos podemos airar al respecto, siempre y cuando no pequemos. Bueno, nos vamos a airar delante de la situación que estamos enfrentando, como esta de no es aceptable que no estén pasando para acá los hermanos. Nos vamos a airar y no vamos a dejar que el sol se ponga, es decir, no vamos a dejar caer esa petición hasta que la veamos manifiesta en Cristo Jesús. ¿Ok? Eso es lo que significa también, no dejes que el sol se ponga sobre vuestro enojo, no dejes de pelear hasta que se manifieste. ¿Sí? Y la segunda parte de no os unáis en yugo desigual, que es esta que vamos a ver, tiene que ver con, precisamente con eso, lo dejé para el último, en donde necesitamos nosotros reconocer cuando estamos uniéndonos en un yugo desigual en cualquier situación. Y sé que lo hemos comparado mucho con el matrimonio y con todas esas cosas que yo no digo que no es correcto, hermanos. No digo que no es correcto hacerlo. Pero también tenemos que entender que no solamente cubre ese aspecto. Es importante cuando dos personas se van a casar, que estén en acuerdo, que se aman, ¿verdad? Si no, hay un yugo desigual ahí, ni para qué, ¿verdad? Si así. No voy a entrar en eso. Si así tenemos, si así tenemos que estar peleando la buena batalla de la fe, ¿verdad? En todo matrimonio. Pero no cubre nada. Digo, de hecho, cuando Terry y yo nos casamos, y yo estaba en yugo desigual, ¿verdad? O sea, sí creía en Dios, pero no como la palabra dice, ¿verdad? Sin embargo, ahí se arregló, ¿verdad? Era demasiada la oferta como para negar eso. Digo de la esposa, ¿verdad? O sea, que accedía hasta Cristo, ¿verdad? Ya me arrepentí, hermanos, ya no me vean así como que, ay, el pastor, híjole, ¿cómo se atreve? O sea, no, yo he pasado por todo eso, hermanos, y sé en quién confío, y sé el Dios que tenemos, y sé que Él vino a los enfermos. Si reaccionamos muchas veces en la forma que reaccionamos es porque no tenemos el conocimiento anteriormente de quién es Él. Digo, ya no lo hago, ya lo que antes hacía ya no lo hago, ya no pienso como pensaba antes, ¿verdad? O sea, es un proceso de renovación de la mente y una transformación a través de muchos años, al paso que cada uno de nosotros venimos. Así Dios te recibe, y así Dios te encuentra, y así Dios te ama. Bueno, qué bueno que tenemos un Dios así, hermanos. Y no un Dios que, ahorita entramos en materia, pero no un Dios que nomás está pendiente de si te arrepentiste o no te arrepentiste esta semana, si dijiste algo equivocado y no hiciste la corrección debida, como para estar, que tenga los ojos así sobre ti, y a la primera tropiezo que des, venir sobre ti para imponer un castigo. Y así nos lo han presentado por muchos años. Me niego y jamás va a volver a salir nunca desde este púlpito una instrucción así. Dios es amor. El amor es Dios. Y no quiere decir que no da disciplina y no castiga el pecado, pero tenemos que recordar que el pecado lo castigó sobre Jesús. Y eso es algo bien importante, hermanos. Porque luego lo traemos nosotros
y traemos esa culpabilidad y ese no caminar perfectamente según nosotros delante de Dios, y ante las faltas tener que pasar cada domingo adelante a arrepentirnos. Y eso no es correcto, hermanos. No es correcto. No es correcto. Y yo sé que hay muchos que se fueron para atrás ahí en el internet, pero no me importa. No es correcto. Es como estar poniendo en tela de juicio que la sangre de Jesús no fue suficiente para terminar tajantemente con todo el pecado que hay, no solamente en ti y en mí, sino en todo el mundo. Es más que suficiente. Y ahorita vemos lo que sí, lo que no y sí podemos hacer, ¿verdad? Pero eso de estar sintiendo culpabilidad y condenación porque no podemos caminar perfectamente delante de Dios, hey, no lo van a poder lograr. Mientras caminen en su habilidad en la carne, no van a poder lograrlo jamás. Pero lo pueden lograr desde ahorita confiando en la obra que Él hizo. Ya, ahorita quedan libres, confiando en lo que tenemos en Él. La obra fue terminada, consumada en cuanto a mi pecado totalmente, y mis pecados fueron perdonados delante de Jesucristo. A Él le costó la sangre. Y eso es lo que tenemos que venir caminando en instrucción y creciendo en ello, hermanos, porque aún escucho cosas al respecto que no están alineadas. Y lo único que me dicen a mí es que todavía no conocemos quiénes somos en Cristo Jesús. Se nos hace demasiado bueno, too good to be true, que la sangre de Jesús pueda hacer todo eso. ¿Cómo entonces yo puedo hacer lo que yo quiera? No has entendido nada. Si piensas así, todavía traes la madera mojada. No, la gracia no es para eso. La gracia es por causa de eso. Que Jesús ya sabía. Por eso vino y trató con el Espíritu y te creó perfecto en Él. Para que en el alma, en los pensamientos, pudiésemos renovar la verdad de esa perfecta creación que está dentro de nosotros. Que somos nosotros. Que eres tú. El software no es el hardware. Lo que tú le pones al disco duro no es el disco duro, es una información nada más. Si tú le cambias, ahí está Alex, nos puede instruir en esto. Si tú le cambias el programa al disco duro y le pones un Windows nuevo o un programa nuevo, pues la computadora va a trabajar con ese programa nuevo. Este es el programa nuevo que tenemos que cambiar en el programa viejo que tenemos. Por eso es que se nos hace imposible entender que la sangre de Jesucristo perdonó todos los pecados. Y ahorita les doy un ejemplo para entenderlo. Bien, entonces, ya estaba a punto de empezar, pero ya estoy ahora sí. El texto va a estar alrededor de 2 Corintios capítulo 6, hermanos. Creo. Sí, 2 Corintios capítulo 6. Ya lo habíamos visto varias veces. Pero antes de poner el dedo en ese versículo, vamos a comenzar a ver el 1 y el 2, 2 Corintios capítulo 6, versículos 1 y 2, y luego nos vamos a brincar hasta el 14, creo, donde se nos habla acerca de este yugo, que no nos unamos en yugo desigual. Sí. Ok, antes de poner nuestro dedo en este texto, quiero recordarles que todo lo que el Padre hizo en Jesús, o a través de Jesús, lo hizo en un cuerpo humano. En Jesús, hijo de hombre. Sí, Jesús es Dios, yo entiendo.
pero no bajó como Dios. Sí es Dios. No me vayan a malinterpretar en eso, porque nos vamos a poner a discutir. Yo no me voy a quedar callado. Es Dios. Jesús es Dios. Pero tuvo que venir como hijo de hombre. Le decían: Jesús, hijo de David, ten compasión de nosotros. Tuvo que venir como hombre porque lo que el primer Adán interrumpió por causa del pecado, el segundo Adán continuó. Y nos dio a nosotros, Dios, un hijo ejemplo en cuerpo humano para nosotros poder seguir sus pasos. ¿Lo ven? Ahora te digo, hijo. O sea, Dios mismo bajó y se hizo como nosotros y lo llaman el hijo ejemplo, ¿verdad? Porque en él tenemos exactamente, no la receta, pero la forma de vivir en victoria sobre la tierra. Bueno, todo lo que Dios hizo a través de Jesucristo por el Espíritu, ¿verdad? Porque si ustedes se fijan, recibió el Espíritu Santo después de ser bautizado, los cielos se abrieron y bajó en forma de paloma y reposó en Jesús. Y de ahí en adelante, después de que fue ungido con el Espíritu Santo, comenzó su ministerio de poder. Antes de eso, Jesús no tenía la capacidad para sanar ni siquiera una gripa. Podía creer, pero no podía venir contigo y sanar eso que estaba sobre ti. Porque aún no venía el ministerio de poder del Espíritu Santo, hasta que no fueron abiertos los cielos. Yo no sé si ustedes se habían dado cuenta de eso, pero es importante poner los pasos en orden. Bueno, lo que Dios hizo por medio de Jesucristo, por el Espíritu, nos lo garantizó a nosotros los creyentes por medio del Evangelio en Cristo Jesús. Efesios capítulo 3. Ya saben que si no está en la palabra, hermanos, no me importa cuántos diplomas tenga un líder colgados en la pared. Pablo los describe como estiércol para ganar a Cristo. Dice: todo lo que tengo, todo lo que soy, todos los títulos que tengo colgados como fariseo de fariseos y hebreo de hebreos y circuncidado al 8º día, da todo lo que tiene. Dice: todo lo tengo como estiércol para ganar a Cristo. Y les decía en la clase de Biblia, y nosotros venimos y colgamos nuestro estiércol en la pared. Algunos de ustedes lo van a agarrar en algún punto. Pero es lo que hacemos, hermano. Bueno, todos esos títulos y todos esos doctorados o maestrías o todo eso, de nada sirven si no tenemos en mente de que es solamente en Cristo que podemos obtener la victoria. En el Evangelio está escrito, de hecho el Evangelio se describen las buenas nuevas de Dios, y las buenas nuevas de Dios describen todo lo que Dios es e hizo a través de Jesucristo. Jesucristo es el Verbo y la palabra hecha carne y habitó entre nosotros. Entonces, esta es una manifestación viva de Dios, la que tenemos aquí. Por eso les digo que todo lo que Dios hizo en Cristo Jesús por el Espíritu, a nosotros nos los garantizó por medio del Evangelio. Y en Efesios 3, versículo 6, dice Pablo, dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo de Cristo y copartícipes de la promesa que es la venida del Espíritu Santo. En Cristo Jesús somos copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, por medio de las buenas nuevas,
por medio de la palabra de Dios. Con esto podemos participar de todas las obras que Dios hizo en Jesucristo por medio del Espíritu. Las tenemos escritas y las tenemos a nuestra disposición para hacer. En Cristo, hermanos, vayan a Colosenses capítulo 2, por favor. En Cristo están, ya para que lo solucionemos de una vez y para todos, para siempre, en Cristo están escondidos, dice en el 2:2, en la última parte, dice, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. ¿En quién? En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. No tenemos que buscar en ninguna otra parte. Ni en Mahoma, ni allá en la India, ni en el Buda, o sea, no tenemos que andar buscando en ninguna otra doctrina la llenura que hay en esta verdad que Dios nos dejó. Aquí hallamos y podemos tener la seguridad de que el resto de la eternidad la viviremos en victoria. Aquí está completo todo lo que necesitamos como seres humanos, ¿verdad? En Cristo Jesús están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Bien. Entonces, una vez que le recibimos, tenemos disponible a nosotros todos estos tesoros que hay en Él y que están escritos en las Escrituras. Y hay un versículo, hermanos, en Juan capítulo 16. Quiero ir ahí. No estoy seguro por qué lo puse, pero sí estoy seguro que el Señor me lo dio y tiene un propósito que es servir hoy en la vida de ustedes. Juan capítulo 16. Juan capítulo 16, versículo 8. Lo hemos visto anteriormente, ese versículo, esos dos versículos. Dice, y cuando Él venga, el Consolador, Jesús lo prometió que si Él se iba a enviar a otro Consolador, es decir, al Espíritu Santo. Dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. Y esto hemos tendido nosotros por instrucción equivocada, hermanos, a llevarlo a un lugar en el que ponemos nuestros ojos sobre el pecado. Ponemos nuestros ojos sobre lo que no podemos hacer, ponemos nuestros ojos sobre lo que tenemos y no podemos soltar. Hay un ejemplo, es más, ahorita hace ratito lo dimos, cómo Jesús vino y lo llaman el perdón de pecados. Para que lo puedan entender, los voy a llevar a Juan 3:16, donde se nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Quiero que lo vean. De tal manera amó Dios al mundo. Al mundo. No está diciendo a los creyentes, nada más a los que creen, no. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel del mundo que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. A través del Hijo, Dios trató con el asunto del pecado para siempre. Lo terminó, lo hizo disponible a todo el mundo, y todo aquello que en Adán condenó y esclavizó a la humanidad, en Cristo Jesús tenemos la justicia y la liberación por la eternidad. No tenemos que pagar ya lo que en Cristo Jesús se cumplió. Dios trató con el pecado, lo solucionó para siempre y dio el perdón de pecados para toda la humanidad. Toda la humanidad ¿está perdonada? Sí, pero no toda la humanidad aplica, porque no toda la humanidad ha recibido el regalo de salvación.
¿Qué tienes que hacer? Recíbelo. Y se acabó. ¿Cómo no tan fácil? Para ti es fácil, para Cristo no fue fácil. Pero el asunto del pecado quedó solucionado con el derramamiento de la sangre de Jesucristo y su pago en el infierno. Y en Colosenses, ahí estábamos ahorita, para complementar esta de Juan 3:16, en Colosenses capítulo 2, versículo 13, tenemos uno de los testimonios de esto, donde dice, o más bien, ¿dónde dice? Sí, no, pero... ok. No, lo que pasa es que estaba en el 3:13, normalmente no es lo mismo. 2:13, dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Dios nos dio vida juntamente con Jesús, perdonándoos todos los pecados. Ahora sí podemos unir Juan 3:16 con Colosenses 2:13 y decir, ok, Dios trató con el asunto del pecado para todo el mundo y en la sangre de Jesucristo nos perdonó todos los pecados. Se acabó, hermanos. Tenemos que tratar con eso y entender que cuando Jesucristo hizo esa obra en la cruz, su derramamiento fue por todas las personas que han venido sobre esta tierra. Algunos estaban abajo y trató con ellos en el seno de Abraham, pero todos los que venían en el futuro, en el cual estamos todos nosotros, aún no nacíamos y ya el del perdón de pecados había estado dado a la humanidad. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito a morir por el mundo. O sea, el pecado fue solucionado. La sangre de Jesucristo es más que suficiente para hacer eso. Entonces, una vez que entendemos eso, tenemos que de alguna manera definir la palabra arrepentimiento, porque también ha sido muy mal utilizada. Y la palabra arrepentimiento viene del hebreo teshuvah o teshuva, y es cambiar de rumbo. Yo voy para allá en el pensamiento, pero ahora una palabra nueva que me da más testimonio me cambia y me hace voltear 180 grados hacia este lugar. ¿Lo ven? Iba en esta dirección, pero ahora por causa de las escrituras cambio a 180 grados y voy, en lugar de ir al sur, voy hacia el norte. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Y ese es el verdadero arrepentimiento, el entender que hay una autoridad más alta que los caminos que yo estoy acostumbrado a caminar. Entonces el arrepentimiento no es decir, te recibo, Señor, como mi Salvador, y en la semana decir una mentira, y luego quiero venir a la iglesia y hacen la invitación a pasar, y ahí vienen todos a pasar, a pedir perdón por el pecado que cometieron esa semana. ¿Cómo? Entonces no se te perdonó en Juan 3:16 o en Colosenses 2:13. ¿Lo ven, hermanos? O sea, es algo que hemos tomado sumamente a la ligera y hemos permitido como denominaciones que la gente esté restregando el pecado y exaltándolo y levantándolo como si el pecado tuviera más autoridad que la palabra de Dios. Al grado de que por causa de la culpabilidad que sentimos, tenemos que a la invitación del líder pasar al frente para pedir perdón por eso. No, tus pecados fueron perdonados, hermanos. ¿Qué tengo que hacer entonces? Recibe la provisión que Dios te dio. ¿Cómo? Reconociendo que, ok, volví a caer en ese aspecto, pero gracias a Dios por la sangre de Jesucristo, porque en Él tengo la libertad, el perdón de los pecados fue dado una vez y para siempre. No voy a llevar culpabilidad, no voy a llevar condenación, sino voy a llevar la victoria a Jesucristo. Gracias porque eso aplica a mí en el nombre de Jesús. Y sigo caminando. Y vuelves a tropezar, haces lo mismo.
exaltas la obra de Jesús y no el poder del pecado sobre tu vida. Si exaltas el poder del pecado en tu vida, vas a seguir caminando todos los años que te quedan en ese tipo de situaciones, porque no la vas a poder solucionar, porque está escrito que en la ley, hermanos, fue dada para que te dieras cuenta de todo el pecado que había dentro de tu alma. Ahora, el pecado, estoy hablando yo no de tu espíritu, porque tu espíritu es perfecto. Tu espíritu no puede pecar. Primera de Juan capítulo 3, versículo 8 y 9, dice que si la simiente de Dios está en ti o permanece en ti, no puedes pecar. Soluciónalo. Soluciónalo. ¿Cómo que no puedo pecar? Si acabo de decir una mentirita. Como les digo que el viernes ahí en la oficina me bajé y está un señor que se llama Don Benito. Y Don Benito es una persona muy humilde, sumamente humilde, pero muy trabajadora. De esas de mano de callo, con su asadón y con su eso, tiene siempre todo lo que son las afueras del departamento y del sheriff totalmente en perfecto estado. Es un gran hombre. Y es cristiano también, aparte. Y me bajé en un lado así de él, porque andaba con su máquina sacando hierbas así. Y le digo, Don Benito, ¿dónde me estaciono? Porque no quiero estorbarle con la camioneta si usted viene en esa línea para sacar los zacates. Dice, no, donde quiera, hermano, no se preocupe. Oiga, hermano, ¿sabía usted que yo soy ratero? Así me la dejó ir. Y le digo, no, hermano, pero qué bueno que me dice para cerrar la camioneta, ¿verdad? Cuando menos. Dice, no, hermano, le digo que soy ratero porque nada más en ratitos trabajo en esta obra. No tenemos por qué ser aburridos como hijos de Dios, hermano. ¿En dónde estaba? No sé, pero ustedes me distraen cuando estoy en esto. Ok, entonces, en el arrepentimiento, hermanos, no tenemos que estar dando excusas ni confesiones continuas y dejando que la culpabilidad de porque mi mente todavía no ha sido renovada con la palabra de Dios, pero ya sé que mi espíritu no peca. ¿Ven lo que hace cuando te das cuenta de eso? Tú no puedes pecar, porque tú eres una criatura creada a la imagen en tu espíritu perfecto, igual que Jesucristo. En tu mente tienes un software que necesitas cambiar. Ese todavía puede tener palabras ahí que de repente se te van a salir, pero no quiere decir que tu espíritu pecó, quiere decir que no has renovado esa parte de la mente en esa área nada más. Pero no es que cometiste pecado, hermanos. Entonces, el arrepentimiento no es estar pidiendo perdón cada rato, diciéndome volví a equivocarme, ay Señor, perdóname. O sea, eso es no entender la obra de la sangre de Jesucristo. El arrepentimiento es decir, lo volví a hacer, pero gracias Señor por la sangre preciosa tuya. El perdón de los pecados fue dado en el mismo momento que yo te recibí como mi Salvador, aplicó a mí esa provisión eterna que diste en Cristo Jesús. Y no tengo que estar sintiéndome culpable, ni triste, ni estar haciendo acciones con respecto a ver si me puedes perdonar o a ver qué tengo que hacer para que Dios me perdone por lo que hice esta semana. Es fuerte, pero es caminar en obediencia a la palabra. ¿Quedó claro? O sea, no quiero avanzar si ustedes no entienden esto, hermanos. Porque yo sé que van a estar batallando un tiempo de aquí a no sé cuándo. Soluciónenlo ya en la palabra. Si Dios te dice que su sangre derramada fue suficiente para el perdón de pecados de toda la humanidad. Y así es. Tu parte es reconocer los logros de Jesucristo, la provisión que en la cruz dio para ti, y no de exaltar la obra que tú no puedes vencer de pecado.
Por eso está el pecado todavía en ti, porque todavía quieres tú de alguna manera dejar de hacerlo, en lugar de reconocerlo y decir, no puedo, pero hubo uno que lo solucionó por mí en la cruz y ya está solucionado y te doy las gracias porque nunca más se me inculpará de pecado acerca de eso. Qué bonito. ¿Qué te da más testimonio? ¿Seguir lastimeando en el pecado o reconocer a aquel que llevó por ti el pecado y te libró? ¿De qué sirve que yo les diga, sí, vengan, o sea, yo no tengo ese poder, ¿verdad? Obviamente, pero que yo les diga, les perdono, hermanos, todos los pecados. Pasen aquí y yo se los perdono, todos los pecados, todos. Y es un ejemplo, porque no quiero que lo van a decir que llegó el falso Mesías a vida de fe. Pero si yo les diera eso, esa provisión, pues ya no entrarían caminando con la cabeza baja cada vez que la regaran. Porque ya ustedes sabrían que de mi boca saldría la provisión que les he estado dando o que les recordaría. Bueno, en Cristo Jesús eso fue dado. La provisión del perdón de los pecados. El tú ir a la cruz siempre y tratar con ese asunto en el aspecto de gracias, Señor, es lo mejor que pueden hacer y se van a quitar un peso tan grande, hermanos, que en lugar de estar pasando todos los domingos, o en lugar de estar pasando y confesarse con un sacerdote, o en la forma que lo hacen las diferentes denominaciones, van a reconocer al verdadero perdón de pecados y al único que está autorizado por la obra que hizo para quitar todo peso delante de ti. Soluciónenlo de una vez, hermanos. Les conviene y van a caminar en una libertad y con una dirección de alabanza y de adoración hacia Dios que nunca antes han conocido. Porque Dios no está viendo nada más a ver cuándo fallas, sino a ver cuándo entendemos que en su Hijo la obra fue terminada. Amén. Entonces la solución, ¿no estás capacitado? Yo recuerdo cuando vinimos a Cristo, hermanos, que decían, es que tienes que pensar en todos los pecados que hiciste anteriormente y traerlos delante de Dios. Y hay lugares hasta donde se hacen papelitos y para poder quemarlos y te hacen pensar y en regresión hasta cuando eras un embrión y de ahí en adelante, ¿sí o no? O sea, hay denominación. No estoy haciendo burla de las denominaciones, estoy haciendo burla de Satanás. Porque nos han enseñado tantas barbaridades delante de un Dios poderosísimo, que hizo una obra que jamás hemos visto ni oído hasta que vinimos a la cruz. Y la menospreciamos, hermano. Como si tuviéramos que pensar, a ver, es que yo me acuerdo que quemé libros de la escuela que me servían mucho todavía en la agricultura, en la ganadería. Los quemé porque decían palabras obscenas. O pide perdón por tus antepasados. No, es que hubo un masón en tu pasado y tienes que pedir perdón para todas tus generaciones, porque en la palabra dice que hasta la tercera y cuarta generación. Pues sí, hermanos, pero ese es el pacto de Moisés. Son los 10 mandamientos. En Cristo Jesús cayó una hacha así para el perdón de los pecados. Para atrás no hay nada que pueda prosperar más que tu mente permitiéndola en tu descendencia. Una vez que tú vienes a Jesucristo, se acabó, diablito. Pero necesitas entenderlo, porque el diablo te va a estar presentando con muchas oportunidades para que reconozcas la incapacidad, inhabilidad tuya y la culpabilidad de todo lo que has hecho. En Cristo Jesús se solucionó el asunto del pecado para siempre, para siempre. Esa es libertad para caminar en adoración hacia Dios, confesando su palabra, trayendo victoria. Y la única forma de crecer en eso es reconociendo lo que está escrito que tú eres en Cristo Jesús.
no lo que el diablo dice que sigue siendo. Tu nueva naturaleza es una naturaleza divina, de justicia, no la naturaleza del diablo que teníamos antes. Bien. Entonces, la solución no está en hallar tus faltas. The burden of deliverance is not on you. O sea, la carga para libertad, para ser libre, no es tu responsabilidad. No lo es. Fue de Jesús. Necesitamos entender eso. La solución no está en hallar tus faltas o tus fallas, sino en reconocer sus logros, en reconocer su provisión, es decir, lo que hemos recibido de parte de Él. Ahí va una declaración fuerte, que creo que se las dije la semana pasada. Se oye un poquito de... ¿Sí, verdad? No necesitamos servir a Dios un día más para ser salvos o para ser sanados. No necesitamos servir un día más a Dios para ser salvos, para ser sanados o para recibir cualquier cosa. No necesitamos servirlo, hermano. Y es fuerte la declaración, pero es la verdad. Lo único que necesitamos para recibir de Dios es reconocer la provisión que nos dio en Cristo Jesús. Ahí queda autorizado absolutamente todo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Es lo que les estoy diciendo. Agree with him. Entren en acuerdo con la provisión que está en la palabra. Si la palabra dice que Dios te ama como Jesús, recíbelo. Si la palabra dice, está en Juan 17:23, si la palabra dice que somos la justicia de Dios en Cristo Jesús, llámate la justicia de Dios en Cristo Jesús. No veas a la carne, ve a la palabra lo que dice de ti. Si la palabra dice en 1 de Juan que como Él es, somos nosotros en este mundo, pues llámate así, aunque todavía tú sientas que no lo eres. Si la palabra dice que no puedes pecar, llámate que no puedes pecar. Si la palabra dice que eres sano en Cristo Jesús, llámate lo que la palabra dice. Eso es lo que la carne nos ha impedido decir, hermanos, por el juego de la religión. Le creemos más a ese jueguito de no te atrevas porque Dios te va a castigar o porque Dios te... No, si Él fue el que dijo eso, para que nosotros pudiésemos hablar en plena certeza de fe que lo que Jesús hizo en nosotros somos. Y ese ha sido, después del nuevo nacimiento, el impedimento número uno para que la iglesia pueda recibir continuamente en una congregación. Reconocer que lo que Jesús hizo fue suficiente y ahora es mi responsabilidad llamar esa habilidad de Dios, ponerla por obra para que se manifieste en mi vida. Bien. Entonces no necesitamos servir a Dios un solo día más para recibir absolutamente nada de Dios. Todo fue hecho en Cristo Jesús. Tenemos que entrar en acuerdo con Él, como ahí en Isaías 54, hermanos, voy a dar un ejemplo de eso. Acabo, todavía tengo 15 minutos. Isaías 54. Hay una provisión ahí que está llena todo el Nuevo Testamento, pero aquí se anuncia muy, muy bien. Y dice, versículo 9, Isaías 54, versículo 9, dice Isaías, Dios por medio de Isaías, dice, porque esto me será como en los días de Noé. Te remonta a la época del diluvio. Cuando juré que nunca más, en los días de Noé, dice Dios, juré que nunca más
Las aguas de Noé pasarían sobre la tierra, nunca más. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré. ¿Dios está enojado contigo? ¿Va a reñir contigo? Nunca más, desde ese tiempo. Solucionalo en tu vida. Ya no digas lo contrario. Cuando no ves alguna situación en tu vida, Dios no es tu problema. Tu problema es un diablo que no estamos resistiendo. Pero si lo resistimos, huirá de nosotros. La Biblia es tan clara, hermanos, que necesitamos instrucción para que alguien nos revuelva. Y créanme que hemos pasado muchos años donde nos han revuelto tantas cosas. Bien, entonces, ahora sí, vamos a 2 Corintios capítulo 6 y vamos a ver ahí los primeros 2 versículos en donde se nos dice: dice, así pues nosotros, versículo 1, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Bueno, la TPT la tenemos ahí, Jorge. La TPT en 2 Corintios 6:2 dice, ahí lo pueden leer ustedes. For he says, I listened to you at the time of my favor, and the day when you needed salvation, I came to your aid. So can you see? Now is the time to respond to his favor. Now is the day of salvation. Bueno, la palabra aceptación, en tiempo aceptable te he oído, está haciendo referencia sobre todo a Lucas 4:18, donde Jesús les dijo, el Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ha ungido para darle buenas nuevas a los pobres, y les dio todo los beneficios de la llegada de Jesucristo, y termina diciéndoles que Él es sí, pero está hablando acerca del tiempo aceptable, que es Él. Y la referencia es a Levítico 25. El tiempo aceptable es el tiempo de jubileo. En el tiempo de jubileo eran 7 semanas de 7 años, más 1 era el jubileo. Había libertad para las tierras, había restitución de todas las cosas. Todo lo que tú habías vendido se te volvía, o rentado, le volvía a restituir al dueño original. Era un año de jubileo, hermanos. Bueno, eso aplica al Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento Jesús les dice, yo soy el jubileo. Y desde el tiempo de la resurrección hasta el día de hoy, ese jubileo está en acción. Es decir, la restitución de todo lo que el enemigo te ha robado, hermanos. ¿Lo ven? En Jesús fue restituido. No hay nada que Dios no sepa que el enemigo te robó. La restitución está en Jesucristo. La forma de hacerlo es entrar en acuerdo con lo que está escrito. Si tú no quieres que el enemigo te siga robando, entra en acuerdo con esto que está escrito. Es que, ¿cómo le voy a hacer? Siempre tengo problemas para pagar eso. Pues estás entrando en acuerdo con el sistema del mundo, en lugar de entrar en acuerdo con el sistema de Dios. ¿Qué dice Dios acerca de la provisión que Él dio para esa situación? Entonces, el tiempo aceptable está hablando de un jubileo. El día de salvación, hermanos, esto lo van a entender mucho los que vienen los martes, pero el día de salvación está hablando del día de gracia, está hablando de un periodo en el que una nueva
dispensación de tiempo, un nuevo entendimiento fue dado a la humanidad, en el que cuando Jesucristo vino y murió por nosotros, se abrió un periodo de gracia. Y la gracia, no quiero que la confundas con el favor, como que se quieren confundir ahí un poquito, pero no lo permitas. La gracia, hermanos, una vez lo oí de un pastor y nunca se me ha olvidado, aquí en los Estados Unidos, dice obviamente es recibir lo que no merecemos, pero una manera de entenderlo de parte de Dios hacia nosotros lo puso así él: it is the overwhelming desire of God, es el deseo abrumador de parte de Dios to treat us as if sin never happened, de tratar con nosotros como si el pecado nunca hubiera sucedido. Y eso es lo que la gracia te presenta. ¿Cómo puedes decir que eres la justicia de Dios en Cristo Jesús si sabes todo tu historial? Porque la gracia dice que soy. Y ese es el deseo abrumador de parte de Dios, de tratar contigo como Jesús dice que eres. Y a Él le costó. Ahora, el favor, lo escribí porque dije, no quiero que se me olvide. El favor es el tiempo autorizado para recibir esa gracia. El favor de Dios es el tiempo autorizado para recibir esa gracia. Y el tiempo autorizado Dios lo dio, hermanos, en una sección de tiempo para el cuerpo de Cristo, que se llama la dispensación de la gracia, la formación de la iglesia del cuerpo de Cristo. Todos los que por gracia vamos a venir o vinimos a formar el cuerpo de Cristo, es ese favor de Dios. Y si has venido o no has venido los martes, en el documento que se encontró con los esenios, el 11Q13 Melquisedec, en ese documento se nos da el calendario nuevo exactísimo. Yo estoy emocionadísimo con ese calendario porque, o sea, en todo momento sabes en qué época está, quién estaba reinando, estás más alerta de todas las cosas, pero a la vez su exactitud es tremenda, hermanos, al grado de que los segmentos son eras de 2000 años, y cada era de 2000 años está dividida en onas de 500, 4 secciones por cada 2000 años. Cada sección de 500 es un ona, y cada ona está dividido en secciones de 10 jubileos, porque 10 por 50 son 500, y cada jubileo está dividido en 7 secciones de shmitas, que son los años sabáticos de 7 por 7. No lo voy a explicar, pero ustedes lo pueden leer ahí en el libro de Levítico. Y en ese documento de los esenios se nos da una fecha, hermanos, muy interesante, porque todo se lleva con una exactitud de año con año para llegar a los primeros 2000 años, que es con el nacimiento de Abraham. Se cumplen los primeros 2000 años. En 1948, de la creación en adelante, Abraham nació. Muy interesante porque en 1948 del nuevo calendario, Israel nació como nación. Entonces te vas dando cuenta de todas esas cositas y dices tú, uy, ¿dónde había estado? ¿Por qué no las había analizado a la luz de todo esto? Entonces en ese calendario, hermanos, se nos dice, estoy tratando nada más de engranar los pensamientos, se nos dice que en el año 75 después de la crucifixión, o sea, Jesús fue en el 32, en el 75 vino un evento, en el 70 fue destruido el templo, el segundo templo, en el 72 o 73 fue destruido el templo que había en Alejandría, en Egipto, uno que hicieron también huyendo de los romanos, también fue Tito a destruirlo, pero ya estaba
deshabitado. Desolado, deshabitado. Ya no había nadie ahí. Y en el 75, hermanos, los rabinos finalmente dijeron, se acabaron los sacrificios. Ya no va a haber más sacrificios, por toda la presión de los romanos. De aquí en adelante las buenas obras van a sustituir nuestras ofrendas a Dios. Obviamente no estaban autorizados para decir eso, pero eso se llama el concilio de Yavne, así se llama. Y en ese tiempo se cierra la época y entramos en el último segmento de 2000 años. No los voy a meter mucho en eso, pero si se llama traspolar, si cambiamos esa fecha y la traemos al tiempo de nosotros ahorita, el calendario esenio termina en el año 2075. En el año 2075 se van a cerrar los 6 días desde la creación de Adán, la renta de la tierra a Satanás que Adán le dio. En el año 2075 se cierran los 6000 años. Estamos en el 2021. Faltan entonces, estamos en el año 5946 del calendario esenio, es decir, faltan 54 años para que terminen los 6 días. Cosas muy interesantes. El 2025 que viene va a ser el inicio del último jubileo desde la creación. Qué interesante, hermanos, porque están programadas muchas cosas que van a suceder. Bien, entonces, en tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido, es porque este día de salvación que estamos disfrutando viene a un término. El cuerpo de Cristo se va a cerrar. Y luego sigue la siguiente dispensación. Entonces, en este tiempo es cuando tenemos que estar llamando y evangelizando a todos los que podamos, hermanos, en el nombre de Jesús. Bien, y entramos a la última parte. Les voy a quitar 6 minutos más. Está en el versículo 14, que es donde quería llegar, de 2 Corintios 6. Dice, no os unáis en yugo desigual. Entonces, en yugo desigual significa, y escúchenme, hermanos, porque en esto se resume todo. No unirse en yugo desigual significa que una vez que nos arrepentimos del camino que llevábamos y ponemos lo que la palabra dice acerca de nosotros en Cristo Jesús, que somos, entonces todo pensamiento que nos desvíe de esa verdad es un yugo desigual. ¿Lo ven? Todo aquello que me una, y pueden ser con 2 personas creyentes que que se casaron siendo cristianas, pero que uno esté en una iglesia de la Chalina y la otra de, no sé, y piensen diferentes, que sucede más de lo que quisiéramos ver. Pero si eso ocurre, ya hay un yugo desigual. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Bueno, una vez que se te presenta la palabra de Dios como es, tú tienes la decisión y la responsabilidad para de ahí en adelante seguir pensando como Cristo dice que eres, o seguir asintiendo con las personas que vienen, con los hermanos, Dios me dijo, hermano, que tenía que arrepentirse de eso, o entrar con lo que la Escritura dice, que Cristo te perdonó todos los pecados, y entres en agradecimiento tú con el Padre, haciendo acknowledging, ¿verdad? O sea, reconociendo que en Él está el perdón de pecados y la provisión para todo. Por eso es mi exhortación a que tengan mucho cuidado cómo caminan,
a quién están escuchando, en donde sea, en cualquier lugar donde ustedes escuchen, sea en la televisión, en los comerciales, en las medicinas, en lo que dice el sistema acerca del COVID o lo que estén hablando. O sea, tengan mucho cuidado con quién entran en acuerdo, porque la palabra no dice que entres en acuerdo con el sistema del mundo. De hecho, el sistema del mundo te lleva hacia la muerte. El sistema de Dios te lleva a la vida y a la paz. Entonces entra en acuerdo con la palabra de Dios y sepárate de todo aquella camino o tendencia que te lleve hacia la dirección opuesta. Y Pablo lo pone por inspiración divina, muy simple, pero en palabras que nadie puede poner mejor. Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque, dice Pablo, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Tú eres la justicia de Dios en Cristo Jesús. Arrepiéntete, hermano, porque si no, no mereces la salvación. Pide perdón, porque si no, Dios no te perdona. ¿Lo ven? Quiero que lo vean. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué compañerismo tiene entonces lo que dice la palabra que tú eres con lo que tú crees que eres, o con lo que tú interpretas que la Biblia dice, o con lo que otros hermanos dicen que tienes que hacer y estas cosas para que Dios te pueda perdonar? Y no dejes de hacer esto, porque si no, Dios, ¿qué dice la Biblia? Entonces, no te unas en yugo desigual con personas. No quiere decir que les voltees la cara, no quiere decir que las desprecies, no quiere decir que las menosprecies. Está diciendo: no te unas tú en yugo desigual con lo que ellos están pensando. No te pongas en acuerdo con ellos. Si te dicen ciertas cosas, tú diles: bueno, ok, te entiendo, pero ¿por qué la palabra dice que no podemos pecar? ¿Por qué la palabra dice que el perdón de los pecados fue total y completo cuando Jesucristo derramó su sangre? Van a hallar una solución, porque hay muchos que hallan la solución hasta donde no. Nada que ver. Pero tu responsabilidad es, una vez que ellos nieguen la ayuda, no te unas con ellos en su caminar. En Balac y Balaam hay una historia en la que Dios le dijo a Balaam, no vayas con ellos. Y él no fue, pero es reprendido después. Y él se asombra porque es reprendido. Dijo: Señor, pero es que no fui, tú me dijiste que no fuera con ellos. Sí, dice Dios, no fuiste con ellos físicamente, pero en tu corazón fuiste hasta el punto donde ellos iban. Su intención era destruir a Israel. Entonces tengamos mucho cuidado con todo eso, hermanos, porque si la palabra dice algo, eso es lo que tenemos que aprender. Y nos vamos a equivocar y van a tropezar muchas veces, pero es ahí donde se tiene nada más que levantar y decir: Señor, gracias por la provisión en la sangre de Jesucristo. Es suficiente para mantenerme de pie y caminando en victoria. Tropecé, sigo caminando. ¿Lo ven? Están exaltando el favor de Dios, no el error del enemigo o del sistema del mundo. Con esto termino. En los últimos versículos dice: se los voy a leer desde el 15 o desde el 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? No hay ninguna comunión. ¿Y qué concordia Cristo con Belial, Jesús con Satanás? Pues ninguna. Hablando de lo que tú debes de creer que la Biblia dice. Así de serio está el asunto, hermanos. En el aspecto de que quieres ver tú la victoria de Dios en tu vida,
¿O nada más andas viendo cómo cumplir un domingo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis los inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y del espíritu. No está hablando de la persona nacida de nuevo, está hablando del proceso de raciocinio, de razonamiento de las personas. Está hablando del alma ahí. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de todo proceso equivocado en nuestra mente, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Tenemos que estar alertas acerca de la información que está entrando a nosotros, que vemos, que oímos, que nos dicen. Tenemos que estar alertas a eso. Y cada vez que tropiecen, quiero que hagan esto. Esta es una instrucción muy sencilla, pero que tiene que cada uno de ustedes tomarse los segundos, no minutos, los segundos. Y cada vez que un pensamiento venga a sus mentes que les diga a ustedes lo contrario, o lo que les va a suceder, o el mal que hicieron, simple y sencillamente, hermanos, cada vez que venga un pensamiento que te haga estar alerta de la situación que sucedió y que te esté acusando ese pensamiento, cierren sus ojos. Es muy sencillo. Cierren sus ojos. Hablen con Jesús. Confiesen su palabra, lo que dice acerca de ustedes, hasta que sientan paz. Es todo. Eso, Hebreos 4 lo llama entrar en el reposo de Dios. Es decir, en la provisión que ya fue dada en la cruz. Trabajó Dios 6 días, descansó, porque todo estaba terminado y estaba funcionando perfectamente. Bueno, trabajó Jesús en la obra de redención y fue consumado totalmente para que todo lo que tú hagas por el Evangelio funcione a la perfección en tu vida, sin que nada falte, sin que nada esté quebrado en tu vida. ¿Ok? Entonces, cada vez que venga un pensamiento así, cierra tus ojos, habla con Jesús, confiesa lo que la palabra dice que eres, hasta que sientas paz. Una vez que sientas paz, has peleado la batalla en ese momento y puedes entrar en el reposo de Dios. Y a eso somos llamados, a permanecer en el reposo de Dios. Amén. Bien, 1:10.